profesores realizaron una marcha entre comillas, Juan, porque iban llegando más y más profesores de la coordinadora, avanzaban. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habrá represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Hormuz. Estos números de desapariciones son brutales. México vive una crisis, eso no hay duda alguna. El gobierno aseguró que de esas 130,000, solo una tercera parte estarían verdaderamente desaparecidas. ¿Cómo explicarle a la cabeza que esos restos óseos pueden ser tu hijo? La gente nos ve mal porque, ay, mírala cómo llora y su hija debe estar con quién sabe quién. Tú no tienes miedo de Trump. No, tengo un pueblo que me respalda. Esto ya no es un chiste. Mirar la televisión o cualquier red social por 5 minutos y lo que vas a encontrar no es solo una crisis común. Es algo que ya roza en lo absurdo. Declaraciones oficiales que parecen chistes de mal gusto. Un entorno donde las reglas del juego parecen rotas y una persistente sensación colectiva de que hacer las cosas bien ya no sirve de nada. En el tejido de la cultura pop, existe un mito moderno que lleva más de 40 años intentando explicar este desgaste. Una guerra eterna entre dos bandos, los Autobots contra los Decepticons, los buenos contra los malos, la luz contra la sombra. Una narrativa simple para niños, o quizás no. Más allá de los juguetes, o de quién tiene la razón, hoy quiero que aterricemos en este mito en tu día a día, partiendo de una pregunta incómoda. En un mundo al borde del colapso, es fundamentalmente más fácil, lógico y hasta natural convertirte en un Decepticon que mantenerte como un Autobot. La respuesta corta es sí, y la razón te concierne a ti más de lo que crees. Esta pregunta parte desde la psicología social, la política y la filosofía más cruda. Con todo lo anterior dicho, vamos a comenzar este análisis. Para entender por qué el mal es tan atractivo, primero hay que quitarle la máscara al monstruo. En la mitología de los Transformers, Megatron no nació siendo un tirano porque sí. Era un minero, un gladiador, un ciudadano de la casta más baja que vio cómo un gobierno corrupto, rígido e indiferente condenaba a los suyos a la miseria, mientras justificaba sus acciones con discursos elegantes. El bando Decepticon nació bajo una promesa de justicia y lema: paz a través de la tiranía. Una respuesta violenta a un sistema que ya era inherentemente violento. Esto no difiere en nada de nuestra realidad. Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos, y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas, que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. El psicólogo Philip Zimbardo acuñó el término el efecto Lucifer, tras demostrar cómo buenas personas ordinarias y consideradas buenas se transformaban en perpetradores de crueldad en cuestión de días si se les colocaba dentro de un sistema podrido que les otorgaba poder y eliminaba la rendición de cuentas. Los Decepticons son el reflejo de cómo un entorno corrompido moldea conductas oscuras. El mal, la mayoría de las veces, no es una elección mística. Es la línea de menor resistencia cuando las instituciones fallan. A nivel mental, ser malo o simplemente indiferente requiere menos energía psicológica. Existe una ley del mínimo esfuerzo cognitivo y moral. La empatía es costosa. Exige ponerse en los zapatos del otro, frenar tus impulsos egoístas y actuar en beneficio ajeno sin ninguna garantía de recompensa.
El decepticonismo es básicamente capitular ante el egoísmo básico de supervivencia, porque el entorno te demostró que a nadie más le importas. Aquí entramos en el dilema de la fuerza. ¿Ser bueno te debilita? Si lo analizas desde la estrategia pura, la respuesta es un rotundo sí. Optimus Prime sostiene que la libertad es el derecho de todos los seres sensibles. Es un ideal noble, pero militarmente es un ancla. ¿Por qué? Porque la bondad exige autolimitación. Un Autobot decide voluntariamente no usar ciertas tácticas destructivas, no sacrificar peones inocentes y no cruzar líneas morales. La bondad reduce tus opciones. La crueldad las multiplica. El filósofo Friedrich Nietzsche hablaba de la moral de amos y la moral de esclavos. Explicaba que la moral tradicional, basada en la compasión, la piedad y la humildad, a menudo actúa como un freno diseñado para debilitar a quienes tienen la capacidad real de actuar con fuerza. Para él, la energía que mueve al mundo es la voluntad de poder. Desde este lente, los Autobots operan bajo un código ético que limita su victoria rápida, mientras que Megatron abraza la evolución natural del fuerte que dicta su propia ley. Nicolás Maquiavelo lo resumió de forma implacable en el siglo XVI. Es mucho más seguro ser temido que ser amado. El amor es un vínculo de conveniencia, pero el terror al castigo nunca te abandona. La bondad asume de manera ingenua que el otro actuará de buena fe, en un entorno hostil o en una guerra por el control. Esa suposición te puede costar la vida o la chispa. Sin embargo, la mayoría de los Decepticons no son psicópatas ideológicos. Son simples soldados, burócratas de la guerra. Y ahí radica el verdadero peligro de la conducta humana. En la década de 1960, el experimento Milgram demostró que más del 60% de las personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas potencialmente mortales a un desconocido si una figura de autoridad legítima se los ordenaba. No eran malos, simplemente transferían su responsabilidad moral hacia arriba. La pensadora Hannah Arendt acuñó el término la banalidad del mal. Ella observó a criminales de guerra y descubrió que muchos no eran monstruos extraordinarios, sino burócratas eficientes que renunciaron a su capacidad de pensar críticamente para cumplir órdenes y encajar. Traigamos esto a nuestra realidad. Aquí los Decepticons no son robots gigantes, están camuflados en el sistema. Piensa en la sociedad mexicana actual. El hartazgo frente a un panorama donde las narrativas oficiales chocan de frente con la realidad de las calles produce un fenómeno psicológico destructivo: la indefensión aprendida. Cuando el ciudadano promedio nota que denunciar no sirve, que seguir las reglas no le garantiza seguridad y que la autoridad responde con respuestas absurdas, el pacto social se quiebra. Surge la anomia, la pérdida de validez de las normas morales. Y es ahí donde nace el microdecepticonismo de todos los días. El cerebro, exhausto de indignarse ante las noticias, se anestesia para poder sobrevivir. La moral colectiva se reduce a una simple e individualista. Sálvese quien pueda. Entonces, regresemos a la pregunta original. ¿Es más fácil ser un Decepticon? Absolutamente. El entorno corrupto, la fatiga por empatía, las crisis institucionales y nuestra propia biología evolutiva nos empujan a construir caparazones de cinismo e indiferencia. Volverse Decepticon es cómodo. Es aceptar la gravedad del mundo y dejarse caer.
Pero es precisamente por eso que el bando Autobot cobra un significado real fuera de la fantasía. Ser un Autobot no es un acto de ingenuidad infantil ni una debilidad pasiva. Es mantener la empatía, la ética y la construcción comunitaria en medio de un entorno hostil que parece burlarse de tu honestidad. La bondad no es la falta de fuerza, es el control total de esa fuerza para decidir no destruir tu propia humanidad, pase lo que pase afuera. Convertirse en Decepticon es ceder ante la entropía social. Mantenerse Autobot es la verdadera batalla que se pelea todos los días. Porque al final del día, cuando el sistema falla y el absurdo nos rodea, la bondad no es una debilidad. Es la última chispa que nos queda.